Muy buenas noches, Rodrigo Valdés. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en la repregunta, el especial. Hola Luciana, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, estás allí en Santiago del Chile. Desde Argentina miramos con muchísima atención el proceso chileno de décadas con la mejora de indicadores claves como los de pobreza, los de crecimiento, pero también prestamos atención, especial atención a la crisis social que se disparó el año pasado y al particular presente con la pandemia instalada en Chile causando, bueno, mucho dolor. La primera cuestión es, Rodrigo, en estos años, después de la dictadura chilena, ¿cómo se comportaron, por ejemplo, los indicadores de pobreza por un lado y desigualdad por el otro? Bueno, Chile creció fuertemente estos 30 años, ¿no? Fue perdiendo fuerza en el tiempo, hay que reconocer eso, pero al final del día tuvimos un ingreso per cápita que se multiplicó por 3 veces casi. Ello significa que la pobreza disminuyó muy significativamente. Los indicadores fueron cambiando en el tiempo, así que las medidas no son estrictas, pero de algo así como 40% caímos a menos de 8% de pobreza. Si Si uno tenían se al reuni- principio de los 2000 un 40% y el 90, siempre los estoy 90. comparando cuando transitamos a la democracia. Sí. En realidad es que con los indicadores de hoy día, la pobreza habría sido más de 60% el año 90. Y hoy día es menos que 8%. Y eso, en una parte muy significativa, es el crecimiento, ¿no? Pero también, y esto es una parte más como un puzzle, y que se aplica a Latinoamérica bastante en general, la distribución del ingreso en Sí. realidad mejoró un poco. Y la verdad es que en el mundo, como empeoró en los últimos 20 años la distribución del ingreso, nos subimos al carro muy fácilmente de que la distribución estaba empeorando, pero en Chile y muchos otros países, uno puede ver Brasil, puede ver Colombia, puede ver incluso México, la verdad es que la distribución del ingreso también mejoró. Mejoró poco, el coeficiente Gini mejoró unos 6 puntos, pero sí mejoró. Y eso también tuvo un extra para el mejoramiento del ingreso de las familias más pobres y por lo tanto, o más vulnerables, y pudieron salir más de la pobreza. Ahora, toda esa gente igual es relativamente vulnerable en el sentido de que cualquier shock, cualquier impulso los puede mover de vuelta a la pobreza. Y ese es uno de los grandes temas que hay, ¿no? Cómo uno arma en nuestros países una red de protección más robusta, como tienen los países desarrollados, como los que nos queremos parecer. Rodrigo, vos tenés un trabajo muy interesante, se llama Shifting Winds in Latin America, de 2018, en el Latin American Policy Journal, donde analizás con muchísima precisión la evolución tanto de la pobreza como del Gini, esta medición de qué grado de desigualdad hay en un país. Ahora, trazás distinciones, ¿no?, en relación a cómo la distribución del ingreso impactó en sectores de clase media y cómo impactó efectivamente en sectores más vulnerables. Sí, exactamente. Y ese trabajo básicamente dice dos grandes mensajes, que son mensajes que yo creo firmemente. El primero es que uno puede mejorar la distribución del ingreso, pero el efecto en ingresos directos de eso no es tan grande. Si nos transformáramos en Suecia de un día para otro en distribución de ingresos, no en ingresos, en cómo se distribuye, las cosas mejoran, pero no mejoran en términos tan gigantescos. Y eso me lleva a la segunda reflexión de ese trabajo, que importa la distribución del ingreso sin duda, pero en el caso de Chile al menos yo creo que las inequidades son mucho más profundas y más graves y más difíciles de solucionar que solo el tema de distribución del ingreso. De nuevo, importa mucho la distribución del ingreso, pero la inequidad de oportunidades, la inequidad de poder, creo que son también en el tiempo muy marcadores de los que nos pasó en octubre. Hay trabajos muy serios en Chile hechos por profesores, el profesor de Chicago, de la Universidad de Chicago, que hizo, por ejemplo, la probabilidad de ser un director de una empresa listada en la bolsa, si es que uno es una persona, y por supuesto la probabilidad es muy baja, pero si se cumple un cuarteto de cosas, ser hombre, lamentablemente para las mujeres, ir a un colegio, a los 8 colegios privados importantes, ir a las 2 universidades importantes y estudiar o Derecho o Economía o Ingeniería, aumenta esas 4 cosas juntas, Sí, sí. aumenta ridículamente mucho la probabilidad de ser un director o de tener grandes rentas o de ser del 0,1% más rico. Entonces hay una configuración en Chile de cosas muy históricas, ¿no?, que todavía nos marcan mucho el día a día.
Uno puede estar con una persona y una persona que fue a un colegio particular pagado de alta gama, digamos. Sí. Está 10 segundos con una persona que no es de ahí y se da cuenta, aunque no lo conozca, de qué espectros sociales, etcétera. Entonces, Eso por el capital cultural que pone en juego en una conversación, por la cita de cierto tipo de contactos que otra persona que no atravesó esos círculos sociales no tiene. ¿A qué se debe esa diferencia? Todo es capital cultural. Es algo que para los argentinos creo que es mucho más difícil de entender. Yo entiendo hay algunos problemas que están instalados también en Argentina, pero no quizás de una manera tan estructural. Tienen bolsones gigantes de pobreza, tienen problemas muy graves también, pero hay cierta dinámica social allá que es distinta. Acá tenemos algo que los ingleses pueden haber tenido hace 50 años atrás, y que es bien difícil de vencer, y yo creo que es parte de nuestro estallido social. No es solo... Ahora, Rodrigo, hay muchas cosas interesantes en lo que comentas. Por un lado, en este país considerado el milagro de América Latina, visto desde otras regiones del mundo muy desarrolladas y de organizaciones de países muy desarrollados por sus estándares macroeconómicos, su bajo déficit fiscal, su crecimiento sostenido, su buen manejo de la deuda, ¿por qué todo eso no redundó en una estructura más igualitaria? ¿Es que está embebida en la Constitución chilena, un poco heredera de la Constitución de Pinochet, una inequidad estructural de la sociedad? Bueno, yo creo primero que es difícil mejorar la distribución del ingreso. Si uno ve la historia de los países en los últimos 50 años, muy pocos países han tenido cambios sustanciales y persistentes en distribución del ingreso. Prácticamente no hay, la verdad, ejemplos, porque Suecia es Suecia, pero Suecia es así desde hace mucho tiempo. Argentina es así también desde hace mucho tiempo. Entonces, cuesta encontrar que uno dijera, ¿saben qué? Esto es lo que vamos a hacer y es la receta. Yo creo que son procesos lentos. La política tiene mucho que ver con esto, y la Constitución en Chile, más que por sus aspectos, digamos, de derechos sociales y ese tipo de cosas, yo creo que las reglas políticas han sido también complejas para poder hacer avances más sustanciales. Por ejemplo, dame un ejemplo concreto de eso que está estructuralmente construido en la Constitución e impide mejorar, por ejemplo, la distribución del ingreso o generar mayor equidad. Hay cosas bien específicas. Por ejemplo, en la Constitución evidentemente está el derecho a la educación. Sí. Pero lo que uno puede defender de verdad con la Constitución es el derecho a abrir colegios, a hacer negocio de colegios, no la calidad de los colegios. Pero más allá de los derechos, yo creo que el mundo de la política es donde se ven estas cosas más complejas, ¿no? Tenemos quórum muy altos para leyes que las llamamos aquí leyes orgánicas constitucionales, que no se usan en otras partes del mundo. Entonces tenemos una Constitución que no es muy larga, pero hay una serie de otros cuerpos legales que también tienen quórum muy altos y por lo tanto casi son parte de la Constitución, y por lo tanto hacer cambios en muchos temas ha sido muy difícil. Eso de a poco ha ido cambiando, y el lujo que nos estamos dando de construir en democracia una nueva Constitución creo que nos va a ayudar muchísimo. Pero también tiene sus peligros, por cierto, porque hay que hacer eso bien. Ahora, de nuevo, estos son temas que no se arreglan de un día para otro. Si uno ve qué país ha sido exitoso en esto, cuesta mucho encontrarlo. Esperamos seguir este camino de avances, acelerarlo un poco. Creo que en este ámbito han sido más bien lentos. Ahora, Rodrigo, cuando vos decís que es difícil corregir la distribución del ingreso, ¿esto quiere decir? Chile es un país que, ¿cómo se ha comportado en términos de crecimiento en los últimos, desde el regreso de la democracia, en términos del crecimiento de su PBI? Bueno, Chile, como decía antes, básicamente triplicó su ingreso per cápita en estos 30 años, ¿no? Y por lo tanto no es tan exitoso como los mejores países asiáticos que han tenido despegues increíbles, Japón en su época, Corea tiempo después. Pero la verdad es que es un ejemplo bien notable de crecimiento. Sí, en América Latina especialmente. Entonces, para tratar de entender bien a qué te referís con la dificultad de distribución del ingreso, es esa triplicación del ingreso per cápita, del PBI per cápita en Chile. En realidad es una distribución estadística, pero a la hora de distinguir a quién beneficia ese crecimiento, esa distribución es la que sigue teniendo una fuerte inequidad. ¿Eso diríamos? Ni siquiera eso, Luciana, es más sofisticado aún, porque la verdad
es que la distribución del ingreso mejoró algo. Claro. Y por lo tanto, la gente más vulnerable vio crecer su ingreso en más de 3 veces. Pero debería haber mejorado muchísimo más para que la inequidad se redujera Sí, sensiblemente a los ojos de quien vive esforzándose diariamente en Chile. absolutamente. Pero, y eso me lleva al tema más de acceso a otras cosas. No es solo ingreso esto. Claro. Por ejemplo, creo que un tema central es acceso al poder, acceso a influir, acceso a la participación. Claro. Otro tema muy central, creo yo, es que hemos ido construyendo una sociedad, llamémosla muy individualista, en que los arreglos societales son poco amistosos para la gente. La gente vive muy endeudada, la gente tiene acceso a pensiones que dependen exclusivamente de cuánto ahorró en su vida, Claro. más colchón mínimo que le da el Estado, pero que es muy pequeñito. Hay temas de, por ejemplo, nuestra educación escolar se construyó sobre colegios particulares subvencionados. Cada persona tenía un voucher, un papel que teóricamente que iba al colegio que quería, pero eso ordenó a la sociedad perfectamente en quienes podían pagar un poco más para ir a un colegio teóricamente un poco mejor. No eran necesariamente mejores, pero generó grupos. Segregó, claro, fue segregando a la sociedad. Ahora, en relación al sistema de salud, que juega un papel clave precisamente en el medio de la pandemia, también se produce un efecto parecido, es decir, una salud pública gratuita que casi es inexistente en Chile, podríamos decir. Claro, la salud se la puedo explicar en un minuto más, pero el punto general es justo lo que tú estás diciendo. Básicamente tenemos 2 Chiles en uno. Dependiendo del bien público o del bien colectivo que se trate, hay algunos que tenemos acceso a un nivel que es bastante alto y que está segregado del resto. Entonces yo uso seguridad privada, colegio privado, salud privada, uso carreteras privadas y vivo pagando impuestos, pero además desde mi bolsillo algunos bienes públicos. Y la mayoría de la gente vive recibiendo de un Estado que no tiene muchos recursos y sobre todo no tiene la vigilancia de la élite sobre la calidad de esos bienes públicos, vive bastante mal. Y el caso de la salud es bien dramático. Del orden del 20% de los chilenos tenemos un sistema de salud privado en que el impuesto de salud, en vez de ir al bolsillo colectivo, va a este sistema privado. Y el 80% vive en un sistema de salud público que no es malo en comparación internacional, pero es muy inferior respecto a lo que podríamos tener. Ahora, Rodrigo... Es interesante, Luciana, deja contarte que ahora en la pandemia es primera vez que estos sistemas se juntan en serio. El gobierno de derecha, decidió básicamente mezclar los sistemas y hoy día en una clínica privada hay muchos pacientes, lamentablemente enfermos por COVID, etcétera, pero que vienen del sistema público. Primero, que el sistema está mezclado de una manera y yo espero que eso también haga reflexionar más a todo el mundo, ¿no?, de lo que viene. Ahora, hay debates que se dan en la Argentina y que se resuenan en Chile, las soluciones son distintas. Esta segregación social también uno puede arrastrar en el sistema educativo argentino, donde el 30% va a escuela privada, donde los chicos de menores recursos tienden a no recibirse, en el 48% de los estudiantes de bajos recursos no terminan el secundario en la Argentina. Ahora, lo que uno compara es que Chile, aun cuando se da esa segregación, tiene un comportamiento macroeconómico más sano a pesar de todo. ¿De cuánto es el déficit fiscal, el nivel de inflación o el nivel de desempleo hoy en Chile? Bueno, durante la pandemia las cosas están empeorando, ¿no? Pero pre-pandemia, hablemos, Chile logró primero tener desde hace muchos años un marco monetario, un banco central muy independiente que ha logrado mantener la inflación en 3%, con sus volatilidades, pero si uno le pregunta a un chileno cuánto va a ser la inflación en 2 años más, primero va a preguntarse qué es la inflación, porque no es un tema. Claro. Nadie sabe de inflación. Y si los que saben van a decir 3% porque todo el mundo piensa que el Banco Central va a hacer su trabajo. Fiscalmente hemos sido muy prudentes, ahorramos mucho del boom del precio del cobre en los años correctos y por lo tanto nuestra deuda pública hoy día, después de haber gastado bastante en los últimos años, llega a poco menos de 30% del PIB, pero llegó a ser 10% del PIB hace unos 8 años atrás. Esa deuda pública está compuesta por, ¿cuánto es en dólares con acreedores internacionales? Muy poco, debe ser un décimo, un poquito más, puede ser un octavo de eso. Sucede que nosotros tenemos también el sistema de pensiones
y el seguro y los seguros asociados posteriores, que es muy grande. Ustedes reestatizaron todo ese sistema en los tiempos de Kirchner. Sí. Y nosotros, la verdad es que desde el año 80 ese sistema existe y ha ido madurando, y eso es un pool de demanda por instrumentos financieros muy grandes. Entonces, hoy día, por ejemplo, la deuda pública en Chile se paga una tasa de interés de 3% a 10 años. Uh-huh. Si quisiera colocar deuda en el exterior, Chile hoy, ¿qué tasa debería pagar? Paga del orden de 150 puntos base sobre el Tesoro, por lo tanto 2,5%, las últimas colocaciones fueron de ese orden. Uh-huh. Tenemos acceso a los mercados con bastante facilidad. La pregunta es cuánto usarlo. Claro. Y de hecho, las grandes discusiones de estas últimas semanas han sido cuánta política fiscal hacer en medio de la pandemia. Claro. ¿Qué le va a pasar a la deuda pública? ¿Cuánto van a aumentar las tasas de interés a las cuales nos vamos a endeudar, etcétera? Pero por suerte hubo un acuerdo muy importante el fin de semana pasado. El fondo COVID, ¿no? El fondo COVID. El fondo COVID y un acuerdo que yo diría que marca varias cosas. Marca primero el valor del diálogo. Hace tiempo en Chile no se daban acuerdos sustanciales. Sí se dio uno muy es un importante. Acuerdo multisectorial de la oposición y el oficialismo. La izquierda, centroizquierda, centroderecha, la derecha, ¿no? Exactamente. Se quedaron algunos partidos afuera. El Partido Comunista no quiso participar. Después la izquierda más nueva que hay en Chile, más parecida a Podemos en España, si uno quiere ponerle una cara, se salió al final del acuerdo. Pero están los partidos centroizquierda tradicionales, están los partidos de derecha y el gobierno. Sí. Y es un buen acuerdo en el sentido de que pone un marco de cómo pararse frente al COVID. Porque la verdad es que Chile, bueno, como varios países en Latinoamérica, hemos tenido graves problemas enfrentando esto. El gobierno pensó que esto iba a ser corto, hizo una estrategia de muy poco confinamiento inicialmente, claro. Lo llamaban estos lockdowns selectivos, que ponía cuarentenas selectivas en algunos lugares. Lamentablemente declaró victoria hace un par de meses. Puso fecha cuando volvió a los colegios, llamó a la gente a volver a trabajar, a tomar café. Y esto se salió de control. La verdad es que llevaba 2 meses muy, muy complicados y era necesario, por lo tanto, rehacer toda la estrategia. Parte es la estrategia económica, en este momento se está discutiendo la estrategia sanitaria, un cambio de ministro de salud durante el fin de semana, y todo eso va a ayudar ciertamente a tener una estrategia nueva, pero ahora, es difícil. Rodrigo, corregime si me equivoco, el fondo COVID son 12.000 millones de dólares, ¿esto es así? ¿Representa 4% del PBI? Sí. 5 puntos del PIB, sí. 5 puntos del PBI. ¿Cómo Chile logra tener esos recursos? ¿Tiene que ver con ese fondo contracíclico que se ha construido a partir de los ingresos por la exportación de cobre? En parte es ese fondo, y en parte es simplemente que nos vamos a endeudar. Tenemos fondos soberanos nosotros por básicamente 10 puntos del PIB. Uno de esos fondos que tiene la mitad es justo el que tú dices, Luciana, que es para tiempos malos. Claro. Nosotros la regla fiscal que tenemos siempre la explicamos con el sueño del faraón y José, ¿no? Que José habló de las vacas gordas, las vacas flacas, los tiempos buenos, los tiempos malos. Bueno, en tiempos buenos se ahorra. Sí. Y se construyó ese fondo. Y hay otro fondo que se construyó también para pensiones. Ese no se está tocando, pero parte del financiamiento de este fondo COVID va a ser con estas platas que se ahorraron. Pero parte va a ser deuda también, porque no se trata de usar todos los fondos de una vez. Hay que estar preparados también por si las cosas empeoraran el próximo año. Ahora, Rodrigo, tengo una pregunta sobre ese fondo contracíclico que me parece una política de Estado interesante porque se sostiene, no importa si es un gobierno de centroizquierda o un gobierno de centroderecha el que está al frente de los destinos de Chile. Ese fondo, ¿cómo se consensuó que la tentación de usar la caja del Estado para hacer una política más proclive al gobierno de turno, cómo se evitó esa tentación? ¿Desde cuándo existe ese fondo y cómo se llegó a ese acuerdo? Mira, yo tengo la percepción de que hay elementos. Primero, Chile los pasó muy mal durante los 70. Creo que eso generó mucha, en las generaciones más viejas especialmente, un cuidado macroeconómico fuerte. Después hay reglas institucionales que antes estábamos criticando por el tema de distribución del ingreso, de acceso al poder, pero en algunos ámbitos la verdad es que tener un Banco Central independiente, tener mucho presidencialismo
En Chile el presidente tiene mucho poder y también el ministro de Hacienda tiene mucho poder. Hace que sea más fácil el manejo fiscal. Y también ha sucedido, creo yo, que hemos Pero tenido eso la también suerte. podría ser más fácil que el fondo se metiera mano al fondo, aún en épocas de vacas gordas, para hacer unas políticas, entre comillas, más populistas. Bueno, tuvimos la suerte al final del día de tener liderazgos en los ministros de Hacienda y en particular en los presidentes, aquí los presidentes son la clave, que fueron cuidadosos en el tiempo. Tuvimos una transición a la democracia muy criticada por algunas cosas, pero fue ejemplar en el manejo macroeconómico y en el tiempo eso se sucedió. De hecho, los grandes ahorros sucedieron bajo gobiernos de centro-izquierda acá. Yo creo que ha sido bueno que no hay un patrimonio político respecto de ser responsable con la macroeconomía. Esto es como algo transversal, apoyado por todos, es básicamente preocuparse de las generaciones futuras. Sin duda, la izquierda querría un Estado más grande, más impuestos, la derecha lo contrario, pero se ha sido cuidadoso en no mezclar la macro con eso. Ahora, sí se ha ido perdiendo un poco esa característica. A mí me tocó ser ministro de Hacienda por un tiempo con el gobierno pasado. Sí, y bueno, fue duro en el sentido de que las presiones eran muy fuertes por gastar más, pero creo que al final de los días hay un acuerdo bastante transversal. Rodrigo, te voy a hacer unas preguntas finales y te pido que seas sintético, así las podemos agotar. La primera cuestión es una de las lecturas que se hacía en Argentina de la crisis del año pasado en Chile, es que no hubo la contención social y el gasto social típico en la Argentina que tuvo que ver con políticas populares, sobre todo en gobiernos peronistas, entonces la desigualdad y la pobreza no pudieron ser contenidas. Es parte del diagnóstico, creo yo, pero es insuficiente porque está la distribución del poder y del acceso y de construir una sociedad más amigable al centro. Bien. Y la segunda cuestión es, la última gestión de la presidenta Bachelet produjo algunos efectos colaterales negativos en términos económicos y de crecimiento de distribución. ¿Podrías describirlos y por qué pasó? Sí, en distribución no hubo muchos efectos, pero en la economía tuvimos un sufrimiento bastante importante. Un primer efecto fundamental, creo yo, fue el fin del ciclo del precio del cobre. Al final, la minería dejó de invertir muy fuerte durante esos años. Lo mismo se observó en Canadá, en Australia, en Perú. Cayeron los precios de los commodities, decís, en ese sentido. Claro, y eso generó un efecto que a veces no se mira mucho, que es el proceso de inversión de las industrias que producen commodities. Y ese cayó mucho. Pero también hubo una tensión con el sector privado que no hay que desconocer. Tuvimos una reforma tributaria al comienzo del gobierno, yo no estaba todavía de ministro, me tocó arreglar esa reforma para que funcionara mejor. Y la verdad es que eso generó una tensión muy fuerte con el sector privado. Aumentó la tributación del sector privado. Exactamente, y el sector privado no estaba contento con eso y eso probablemente también tuvo algunos efectos económicos. Y una de la última del último minuto, Rodrigo, es el cobre como sector estratégico en Chile, ¿desde cuándo es estatal? Y si hay algún debate acerca de su privatización o sostenerla de manera estatal. Bueno, no es estatal completamente, solo 30% es estatal. Hay una empresa estatal muy importante que se llama Codelco, que explota grandes mineras. Pero también hay minería internacional y chilena en esto, y por lo tanto es un sistema mixto. Hay discusiones de cuántos royalty deberían pagar, de cuántos impuestos deberían pagar, pero es interesante el modelo, porque no es un modelo completamente privado, como en Australia, ni un modelo completamente estatal, como en otros lugares. Funciona, yo diría, relativamente bien, porque permite hacer benchmark, comparar cómo está el Estado con el sector privado. Creo que es imposible privatizar Codelco, políticamente hablando, y tampoco creo que haya votos en Chile de una mayoría sustancial para que esto sea solo estatal. Así que yo me imagino que vamos a vivir con un sistema mixto por las próximas décadas. Muchísimas gracias, Rodrigo Valdés, por este panorama general y al mismo tiempo preciso y en profundidad sobre la situación económica, macroeconómica, pero también social en un Chile, un caso fascinante, lleno de matices que vale la pena ir comprendiendo con mayor precisión. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy amable.